Un día sin prisa. Un día sin prisa comenzó cuando abrí los ojos sin escuchar ninguna alarma. La luz suave entraba por la ventana y me invitaba a respirar con calma. No tenía planes urgentes ni compromisos apresurados. Sentí que el tiempo se movía más lento, como si quisiera acompañarme en ese ritmo tranquilo. Caminé hacia la cocina sin mirar el reloj, dejando que mis pasos decidieran su propia velocidad. Preparé un café aromático y observé el vapor subir con gracia. En ese momento entendí que la vida puede sentirse diferente cuando no se corre detrás de nada. Era un día hecho para disfrutar sin interrupciones. Un día para reconectar con lo simple. Después del café, decidí salir a caminar por el vecindario. El aire de la mañana era fresco y agradable, como si hubiera sido preparado especialmente para mí. Las personas pasaban sonriendo, sin aparentar estrés ni tensión. Observé los árboles moviéndose suavemente con la brisa. Cada detalle parecía más vivo porque no llevaba prisa. Me detuve a escuchar a un pájaro cantar desde un poste cercano. Era un sonido común, pero ese día sonaba como un pequeño regalo. Sentí que mi mente se limpiaba y mis pensamientos se volvían más claros. Una caminata lenta puede cambiar toda la energía del día. Lo entendí allí, sin ninguna duda. De regreso a casa, preparé un desayuno simple pero delicioso. Corté frutas frescas, calenté pan y serví un poco de miel. Comer sin prisa hizo que cada sabor fuera más intenso. Noté cómo la dulzura de la fruta parecía abrazar mi paladar. Mientras desayunaba, puse música suave que llenó el ambiente de tranquilidad. Pensé en lo diferente que sería si estuviera corriendo para llegar a algún lugar. A veces olvidamos que la comida también necesita tiempo para disfrutarse. Ese día la mesa se convirtió en un espacio de paz. Me quedé sentado unos minutos extra, solo para apreciar el momento. Fue como un pequeño ritual de calma. Después del desayuno, me senté junto a la ventana con un libro. No leí para terminarlo rápido, lo hice solo por placer. Cada página parecía invitarme a quedarme un poco más. La historia avanzaba despacio, igual que yo. De vez en cuando levantaba la vista y observaba el cielo cambiando de tonos. Pensé en lo raro que es dejarse llevar sin medir el tiempo. Sentí una libertad especial al no tener nada que cumplir. Leer se transformó en una experiencia profunda y ligera a la vez. El libro no era solo una historia, era compañía. Y ese momento sin prisa se sintió perfecto. A media mañana decidí hacer algunas tareas, pero sin presiones. Lavar los platos se sintió casi meditativo. El sonido del agua cayendo tenía un ritmo relajante. Ordené un poco la sala, moviendo cosas lentamente, encontrando gusto en cada movimiento. Era la primera vez en mucho tiempo que no veía las tareas como una carga. Pensé en cómo solemos correr incluso en los momentos más simples. Sin prisa, todo parecía más manejable. Incluso encontré objetos que había olvidado. Me detuve a observarlos y recordar historias pasadas. Era como si el día quisiera mostrarme cosas que la velocidad me había robado antes. Al terminar las tareas me recosté unos minutos en el sofá sin ninguna intención de dormir. Solo quería sentir la suavidad del silencio alrededor. Escuché los sonidos de la calle, pasos lejanos, una moto pasando, un perro ladrando suavemente. Todo parecía formar parte de una misma melodía tranquila. Cerré los ojos y dejé que mi respiración marcara el ritmo del momento. Pensé en cuántas veces ignoro estos sonidos por vivir con prisa.
Ese día, cada ruido parecía contarme algo. Me permití no hacer nada y simplemente estar presente. Fue un descanso necesario para el alma. Cuando volví a abrir los ojos, me di cuenta de que tenía hambre. Esta vez preparé una comida más elaborada, algo que normalmente no hago por falta de tiempo. Corté verduras con paciencia, escuchando el sonido del cuchillo golpeando la tabla. Cocinar sin prisa se sintió como un acto creativo. Probé los sabores mientras cocinaba y ajusté las especias con calma. El aroma llenó la casa de una calidez especial. Me senté a comer sin distracciones, saboreando cada bocado como si fuera único. Era increíble cómo un ritmo tranquilo cambiaba toda la experiencia. Comí despacio y agradecido. Después de comer, decidí salir nuevamente, esta vez hacia un parque cercano. El sol estaba suave y el viento traía un frescor agradable. Caminé sin destino fijo, dejando que mis pasos eligieran por mí. Observé a los niños jugar, a los perros correr y a algunas personas descansando bajo la sombra. Sentí que todos compartíamos la misma energía tranquila. Me acerqué a un banco vacío y me senté allí un rato. Escuché el sonido de las hojas moverse como si fueran susurros del día. Era un paisaje sencillo pero lleno de vida. Permanecí allí, respirando profundo, disfrutando del instante. Mientras estaba sentado, observé a una anciana alimentar a las palomas. Sus movimientos eran lentos y llenos de cariño. Parecía disfrutar cada segundo sin necesidad de apresurarse. Me pregunté cuántas cosas valiosas se pueden ver solo cuando uno reduce la velocidad. La anciana sonrió cuando nuestras miradas se cruzaron, y yo respondí con otra sonrisa. Fue un intercambio sencillo pero muy humano. Me recordó que la vida está hecha de pequeños gestos. Permanecí observando con respeto, aprendiendo de su serenidad. Sentí una gran paz en el corazón. Era como si el mundo entero hubiese bajado el ritmo. Decidí caminar un poco más por el parque. Encontré un pequeño estanque con patos nadando tranquilamente. Me acerqué y me agaché para ver mejor cómo se movían por el agua. El reflejo del cielo hacía que todo se viera más brillante. Saqué mi cuaderno y dibujé algunos trazos simples. No soy artista, pero hacerlo sin prisa me hizo sentir libre. Nadie me apuraba, nadie esperaba un resultado perfecto. Solo era yo disfrutando del momento. Después de un rato guardé el cuaderno con una sonrisa. Ese pequeño dibujo se convirtió en un recuerdo bonito del día. Cuando dejé el estanque atrás, seguí caminando hasta una zona del parque donde casi no había gente. Era un espacio amplio con césped verde y árboles altos que daban una sombra perfecta. Me senté en el suelo y estiré las piernas, disfrutando del contacto con la tierra fresca. Cerré los ojos y escuché cómo el viento recorría las ramas. Cada soplo parecía un mensaje suave que invitaba a la calma. Saqué mi botella de agua y bebí lentamente, saboreando incluso la frescura del agua. Pensé en lo valioso que es tener tiempo para sentir las cosas simples. En ese lugar no existían preocupaciones ni relojes. Solo había paz, naturaleza y un silencio amable. Me prometí buscar más momentos así en el futuro. Después de un rato me levanté y seguí explorando el parque. Encontré un pequeño camino rodeado de flores de colores. Me incliné para observarlas de cerca y admirar sus detalles diminutos. Algunas tenían tonos suaves y otras parecían brillar bajo el sol. Mientras caminaba, noté cómo el aroma del lugar cambiaba con cada paso.
Ese juego de fragancias me hizo sonreír. Tomé algunas fotos sin intentar capturar la perfección, solo para recordar el ambiente. Pensé en cómo las flores nunca tienen prisa para abrirse, simplemente siguen su ritmo natural. Ese pensamiento me dio una sensación de armonía. Continué el paseo con el corazón ligero. Al final del camino, había una fuente que lanzaba chorros de agua en diferentes direcciones. Me senté cerca y observé cómo las gotas caían y se unían entre sí. Había niños jugando alrededor, riendo y salpicándose. Sentí que la alegría del lugar era contagiosa. El sonido del agua tenía un efecto calmante casi hipnótico. Saqué mi cuaderno nuevamente y escribí unas líneas sobre lo que estaba viviendo. No buscaba escribir algo profundo, solo quería capturar la emoción del instante. Me di cuenta de que un día sin prisa me hacía más observador y sensible. Aquella fuente se convirtió en un pequeño refugio. Pasé allí más tiempo del que planeaba, pero no importaba. Decidí regresar a casa porque el sol comenzaba a bajar. Caminé despacio observando cómo la luz cambiaba y se volvía más cálida. A cada paso sentía una gratitud especial por el día que estaba viviendo. Cuando llegué a casa, me quité los zapatos y dejé que mis pies descansaran. La sensación de estar en mi propio espacio era reconfortante. Abrí las ventanas para dejar entrar la brisa de la tarde. Me preparé un té suave y me senté en la mesa con tranquilidad. Pensé en cómo, incluso dentro de casa, el día mantenía su ritmo lento. Todo parecía fluir con naturalidad. Y eso me hacía sonreír. Mientras tomaba el té puse música tranquila que llenó la habitación de una energía suave. Me recosté un poco en la silla y dejé que el aroma del té subiera lentamente. Pensé en todas las cosas que normalmente hago de manera automática sin prestar atención. Ese día me había enseñado a detenerme y sentir cada pequeño detalle. Deseé poder vivir más jornadas así. Después de terminar el té, lavé la taza con movimientos lentos. Miré por la ventana y vi cómo el cielo empezaba a oscurecerse. Las primeras estrellas aparecieron tímidamente. Me sentí preparado para una noche igual de tranquila que el día. Cuando la noche llegó por completo, encendí una lámpara cálida que iluminó solo una parte de la habitación. Me gustó cómo las sombras creaban un ambiente acogedor. Me senté en el sofá con una manta ligera y abrí otro libro. Esta vez leí aún más despacio que en la mañana, disfrutando cada palabra. Cada capítulo tenía un brillo distinto bajo esa luz tenue. De vez en cuando levantaba la vista para descansar los ojos y escuchar el silencio de la noche. Era un silencio profundo pero amable. Me sentí acompañado por la tranquilidad del momento. El libro se volvió una excusa perfecta para seguir sin prisa. Más tarde decidí escribir en mi diario. Quería dejar por escrito lo que había sentido durante el día. Me sorprendió la cantidad de emociones que aparecieron al recordar cada momento. Escribir sin prisa me ayudó a comprender mejor mis pensamientos. Noté que mi letra era más redonda y pausada, como si también estuviera relajada. Escribí sobre el parque, la fuente, el silencio y las pequeñas cosas que me hicieron sonreír. Me di cuenta de que un día tranquilo puede tener más recuerdos que uno lleno de actividades. Cerré el diario con una sensación de gratitud profunda. Era un día que valía la pena guardar. Antes de ir a dormir, decidí darme una ducha caliente. Dejé que el agua cayera lentamente por mi espalda, relajando cada músculo. El vapor llenó el baño y me envolvió en una sensación de calma absoluta.
No tenía prisa por terminar, simplemente disfruté la calidez. Me sorprendió cómo incluso una ducha podía sentirse diferente cuando se vive con conciencia. Pensé en los momentos del día y cómo todos compartían un mismo ritmo. Salí del baño con pasos lentos, sintiendo el piso frío bajo mis pies. Me puse ropa cómoda y respiré profundo. La noche continuaba suave y tranquila, tal como la había imaginado. Ya en mi cuarto apagué las luces y dejé solo una lámpara tenue cerca de la cama. Me acosté despacio, estirando el cuerpo como si estuviera agradeciéndole por acompañarme todo el día. La habitación estaba en silencio, y ese silencio parecía abrazarme. Miré el techo durante unos segundos, dejando que mis pensamientos se acomodaran. No había preocupaciones rondando mi mente. Solo había tranquilidad. Sentí que la calma del día se había convertido en calma interna. Cerré los ojos y respiré profundamente sintiendo cómo mi cuerpo se entregaba al descanso. Era la preparación perfecta para un sueño reparador. Antes de quedarme dormido, pensé una vez más en todo lo vivido. Me di cuenta de que no había hecho nada extraordinario, pero aún así fue uno de los días más especiales del año. Comprendí que la prisa muchas veces nos roba la belleza de lo cotidiano. Sentí un agradecimiento profundo por haberme permitido bajar el ritmo. Me prometí repetir esta experiencia más seguido. Un día sin prisa no es un lujo sino una necesidad. Es una forma de volver a uno mismo. Con ese pensamiento, me acomodé mejor entre las sábanas. Finalmente dejé que el sueño llegara suavemente como todo lo demás en ese día perfecto. A la mañana siguiente desperté con una sensación distinta, como si el descanso hubiera sido más profundo que de costumbre. Aunque el día sin prisa había terminado, aún quedaba en mí una calma agradable. Me levanté lentamente sin saltar de la cama como suelo hacerlo. Caminé hacia la ventana y abrí las cortinas para dejar entrar la luz suave del amanecer. La ciudad comenzaba su rutina, pero yo seguía sintiendo otro ritmo. Preparé un desayuno ligero, disfrutando cada movimiento. Noté que mi mente estaba más clara, menos caótica. Incluso mis pensamientos parecían caminar en lugar de correr. Comprendí que un solo día puede cambiar la manera en que uno empieza los siguientes. Era como si el efecto del día anterior aún me acompañara. Mientras desayunaba, recordé los momentos más simples del día anterior, el sonido del agua, el viento entre los árboles, la sonrisa de la anciana. Cada uno de ellos tenía ahora un significado más profundo. Me di cuenta de que no necesito grandes eventos para sentir felicidad. A veces solo necesito prestar atención. Pensé en cómo puedo traer esa actitud a mis días normales, llenos de tareas y responsabilidades. Tal vez hacer pausas cortas, respirar más consciente o caminar un poco más despacio. Me pregunté por qué había tardado tanto en descubrir la importancia de estos pequeños gestos. Sentí un impulso de cuidar mejor mi tiempo y mi energía. Era un pensamiento sencillo, pero poderoso. Después del desayuno arreglé un poco mi casa, pero esta vez sin prisa, manteniendo el mismo ritmo del día anterior. Noté que hacer las cosas despacio me permitía hacerlas mejor. No había estrés, no había agobio. Solo acciones realizadas con atención. Ordené mi escritorio, organicé algunos papeles y limpié la mesa. Todo parecía más ligero cuando no me apresuraba. Incluso descubrí que encontraba soluciones más fáciles a pequeños problemas cuando mi mente estaba tranquila. Era como si el orden exterior ayudara al orden interior. Terminé las tareas sintiéndome satisfecho.
Un pequeño logro, pero logrado con paz. Más tarde decidí revisar mi lista de pendientes, pero con una nueva perspectiva. En lugar de verlas como obligaciones pesadas, intenté verlas como partes naturales del día. Me di cuenta de que muchas veces soy yo quien crea la prisa. Subrayé las tareas realmente importantes y dejé otras para después. Por primera vez, la lista no me intimidaba. Sentí que tenía control sobre mi tiempo y no al revés. Tomé la primera tarea y la realicé sin interrupciones. El resultado fue mejor de lo esperado. Era increíble cómo la calma podía mejorar incluso mi productividad. Comprendí que vivir sin prisa no significa hacer menos, sino hacerlo mejor. Durante la tarde salí nuevamente a caminar por mi barrio. No tenía un destino claro, solo quería sentir el movimiento del cuerpo y el aire en la cara. Me fijé en detalles que antes pasaba por alto, el color de las puertas, las plantas en las ventanas, los sonidos de las personas hablando. Era como ver mi barrio por primera vez. Cada paso me recordaba que la vida tiene muchos niveles que solo se descubren al ir más despacio. Incluso el ruido del tráfico parecía menos molesto. Sentí una conexión más profunda con mi entorno. El paseo terminó siendo mucho más relajante de lo que esperaba. Al regresar a casa, preparé un pequeño refrigerio y me senté cerca de la ventana. Observé cómo la luz de la tarde comenzaba a cambiar de tono, volviéndose dorada. Ese momento del día siempre me ha gustado, pero casi nunca tengo tiempo de apreciarlo. Esta vez lo disfruté sin distracciones. El cielo parecía pintar una obra suave y cálida. Pensé en cómo, incluso en días normales, hay belleza disponible si la busco con calma. Masticaba despacio, disfrutando cada sabor. Sentí que mi cuerpo también agradecía el nuevo ritmo. La tarde seguía su curso tranquila e íntima. Más tarde decidí llamar a un amigo con el que hacía tiempo no hablaba. En otros días probablemente habría dicho que no tenía tiempo. Pero ahora quería conectar sin prisa. La conversación fluyó de manera natural, sin interrupciones ni relojes. Nos reímos, recordamos anécdotas y compartimos planes futuros. Sentí que hacía mucho que no tenía una charla tan honesta. Descubrí que cuando estoy tranquilo, escucho mejor y entiendo más. Después de despedirnos, me quedó una sensación cálida en el corazón. Era otro regalo de vivir más despacio. Agradecí haber tomado la decisión de llamarlo. Cuando cayó la noche decidí cocinar algo sencillo para la cena. No busqué recetas complicadas, solo algo que me hiciera sentir cómodo. Corté los ingredientes despacio, disfrutando el proceso como si fuera un pequeño ritual. Mientras el aroma llenaba la cocina, me sentí acompañado por el sonido suave de la olla hirviendo. Preparé el plato con cariño y lo serví con calma. Comí despacio, saboreando cada textura. Pensé en cómo incluso la comida puede convertirse en una experiencia especial cuando no hay prisa. La cena terminó dejándome completamente satisfecho y en paz. Después de cenar, me senté un rato en silencio, simplemente observando mi respiración. Me di cuenta de que mi cuerpo estaba más relajado de lo habitual. Cerré los ojos y dejé que mis pensamientos se acomodaran sin presionarlos. No intentaba meditar de forma perfecta, solo quería estar presente. Fue un momento breve pero muy profundo. Sentí una conexión conmigo mismo que hacía mucho no sentía. Comprendí que la calma no está en los lugares, sino en la forma en que los vivimos. Cuando abrí los ojos, la habitación parecía más ligera.
Era como si dentro de mí se hubiera hecho espacio. Antes de acostarme reflexioné sobre cómo 2 días tranquilos habían transformado mi ánimo. Ya no sentía la presión habitual del tiempo. Entendí que aunque no siempre puedo vivir sin prisa, sí puedo elegir pequeños momentos para bajar el ritmo. Me prometí proteger esos momentos como un tesoro. Preparé mi cama y apagué las luces con un gesto suave. Me acosté despacio agradeciendo el bienestar que había llenado mis días. Cerré los ojos sintiendo una serenidad profunda. Mañana también puedo empezar sin correr, pensé. Y con esa idea simple y poderosa, dejé que el sueño llegara con calma.